En todos los sondeos de opinión que se realizan en Venezuela, se observa una tendencia contundente a favor del cambio político. La gente desea un cambio de gobierno. Eso es lo que expresan la mayoría en las encuestas serias del país. Revisando la encuesta de Datincorp presentada por el analista Jesús Seguía, observamos que en primer lugar está Edmundo González, con 51%, haciendo la pregunta con todos los candidatos que aparecen en el tarjetón. Allí, Edmundo González se ratifica en un primer lugar con 51%, Nicolás Maduro con 18% y el resto de los candidatos aparecen muy bajito, a tal punto que si sumamos el porcentaje de cada uno, llegan al 13%. Sin duda que el candidato que ha logrado sintonizar con la mayoría de los venezolanos es Edmundo González, quien es el candidato de mayor consenso de la plataforma unitaria y quien todas las semanas recibe distintos apoyos. Hola, gracias por sintonizar a Perdigón Opina, bienvenidos al canal. Recuerda compartir este video y apoyarnos para que sigamos haciendo análisis de temas nacionales e internacionales. Hoy estaremos hablando sobre las encuestas serias del país, sobre esos sondeos de opinión, sobre lo que observamos del liderazgo de María Corina Machado en su recorrido por el estado Apure y el estado Amazonas. El nerviosismo del gobierno nacional cuando ve esas encuestas, sobre la presión internacional que también apuesta a un cambio en paz en Venezuela a través de las elecciones del 28 de julio y de lo que tiene que hacer la oposición venezolana para concretar esa sintonía que tiene su candidato con la mayoría de los venezolanos. Continuando con la revisión de la encuesta de Datincorp, en la pregunta polarizada donde se le pregunta por quién votaría usted entre Nicolás Maduro o Edmundo González para la presidencia de la República, la mayoría se expresa a favor de Edmundo González, obteniendo este 63% a favor, y Nicolás Maduro logra 20%. Es decir, Edmundo González triplica a Nicolás Maduro en esa pregunta. Cuando solamente se pregunta por estas dos candidaturas, ¿cuál escogería usted? Allí 63 a 20 muestra una tendencia contundente de crecimiento, de un triunfo que se ve en los sondeos de opinión. También otro dato interesante que observamos en este sondeo de opinión es que el 75.1% señala que tiene la disposición de ir a votar. Eso ratifica esa gran tendencia a participar en este proceso electoral. Sobre todo consecuencia de que la mayoría de los opositores está llamando a participar por el camino correcto, por el camino electoral. Pero todos estos sondeos de opinión que muestran una tendencia, le toca el reto a la oposición de convertir eso en una realidad. Y tiene que ser a través de la organización, la movilización y la defensa del voto. Son tres pasos fundamentales que tienen que realizar. Organizarse a nivel de los estados, municipios, parroquias, centros electorales, por barrios, por urbanizaciones. Ese gran reto le toca a todos los opositores, porque allí está la tendencia, pero tienen que organizar a toda esa gran masa que quiere expresarse a favor de un cambio. La organización es clave. Cada venezolano que esté con el cambio tiene que hablar con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. La importancia de organizarse en función de las elecciones. Organizarse, movilizarse el día de las elecciones y defender el voto. Porque el gobierno así tenga 20% y preocupado porque la mayoría lo rechaza, comienza a hacer sus maniobras. Así el gobierno esté perdiendo, no se puede subestimar. Hay una gran oportunidad para el cambio político, pero creer que ya se logró y no hacer lo suficiente para asegurar ese cambio sería un error. El triunfalismo es malo. Aquí todos tienen que comprender
que es fundamental en los próximos días que quedan. Es fundamental la organización. Hay que organizar los testigos, los coordinadores del centro de votación, realizar su formación para la defensa del voto, organizar la movilización del día de las elecciones, garantizar que se muevan los testigos a sus centros electorales, supervisar que allí estén los testigos, hacerle seguimiento a todo el proceso electoral y al final del proceso electoral que los testigos, los coordinadores defiendan el voto y que la población esté muy pendiente de los centros electorales donde votaron para garantizar ese triunfo que se ve muy evidente. Y recuerden que el gobierno va a maniobrar y va a luchar hasta el último minuto para quedarse. Va a buscar la manera de que la gente se decepcione, que la gente se desencante en los próximos días. Pero aquí nosotros observamos una voluntad contundente de la mayoría de los venezolanos, que a pesar de los obstáculos que ha colocado el gobierno, la mayoría entendió que es el camino electoral, que es con una participación masiva que podemos derrotar a este gobierno. Por allí hay rumores políticos que hablan que el gobierno va a intentar realizar algunas acciones, incluso se habla de eliminar la tarjeta de la mesa de la unidad. Hay rumores que hablan que esa preocupación del gobierno lo va a llevar a tomar algunas acciones que tratarán de decepcionar a la mayoría de los venezolanos, de manera que esos niveles de participación bajen. Pero nosotros lo que vemos es que cada vez que el gobierno acciona y busca la forma de enredar esto y que la gente se desanime, observamos lo contrario. Más bien se anima más la gente. Y toda la dirigencia opositora entendió que es el camino electoral. Incluso hay una gran preocupación por la consolidación del liderazgo de María Corina Machado, producto de su tenacidad, de su valentía y de los ataques que le realiza el mismo oficialismo. El ataque que le realizan a su figura lo que hacen es fortalecerla, victimizarla, y en la medida que su liderazgo ha tomado el camino electoral y hace esos grandes recorridos, nos muestran que hay una sintonía especial, no solamente por lo que vemos en las encuestas, que le dan hoy en día una imagen positiva, una conexión a favor de María Corina Machado por el orden del 73%, lo que muestra que es un liderazgo influyente. Lideriza en estos momentos un sentimiento nacional a favor del cambio, porque va por el camino correcto, que es el llamado a la participación, a la organización, y esos ataques que le realizan desde el oficialismo lo que han hecho es fortalecerla. En ese recorrido que ella realizó por el estado Apure, el estado Amazonas, se observa prácticamente una gran multitud y un gran deseo de cambio en todos los pueblos que visitó. Este es el paso. Arriba. ¡Vámonos! ¡Saludos! ¡Vamos, que llegamos! Mucha espontaneidad, gran emoción, es lo que uno observa en todos esos recorridos. El oficialismo, el PSUV, ha tratado de hacerle un contrapeso a la figura de María Corina Machado. Dijo, andan disfrazados hoy, la señora anda disfrazada, diciendo ahora que eso es mentira. Dijo, no, y mañana agarran con los indios también.
Y no le gustan los negros tampoco. Y no le gusta la sexodiversidad tampoco. Son racistas. Son racistas. Excluyentes. Donde ella va Diosdado Cabello a hacer sus actos. Porque ni siquiera es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello. Tratando de hacer un contrapeso a la figura opositora. A esa fuerza opositora que se muestra en las calles de Venezuela. Le preocupa mucho al gobierno, pero en esas concentraciones no se observa emoción, se observa espontaneidad, no se observa la fuerza que tenían ellos antes. A diferencia de los actos opositores. Por supuesto, la gente está decepcionada, una crisis estructural terrible que se ha vivido durante 25 años. La gente tiene un cansancio. Estos señores oficialistas del PSUV perdieron la credibilidad y la conexión con la mayoría de los venezolanos. Hoy la mayoría está apostando a un cambio político. Es la Venezuela que amanece. Esta es la Venezuela de la luz que ha llegado. Esta es la Venezuela luminosa. Que le dejamos a nuestros hijos. Viva Venezuela libre. Dios bendiga a San Fernando. Dios bendiga a ¡viva Venezuela! Y ellos lo ven. Por eso nosotros hablamos, al igual como lo hacen la mayoría de los países que están preocupados por la situación de Venezuela. Es que aquí se tiene que llegar a un acuerdo de gobernabilidad, a un acuerdo por Venezuela, que garantice la paz, que garantice un cambio en paz, porque es la manera que se puede concretar el cambio de gobierno y mantenerlo en el tiempo, porque la idea es que el cambio de gobierno se convierta en un cambio político, no dure unos días, unos meses, que dure para todo el tiempo. Pero allí es importante el tema de las garantías para que estos puedan entregar el gobierno. Recordemos que en la transición de la dictadura a la democracia, con la caída del gobierno de Marco Pérez Jiménez, se hizo el pacto de punto fijo para garantizar la gobernabilidad. Y se creó incluso la figura de senadores vitalicios. Aquí también se tiene que hacer una reforma y unos acuerdos entre todas las partes, todos los sectores del país, en función de un acuerdo por Venezuela, donde se realice la reforma constitucional que hay que hacer, la reforma del Estado. Y entre esos cambios y esos acuerdos que hay que realizar para concretar la salida de este gobierno, uno puede ser la creación de un Congreso bicameral donde vuelva la figura del senador vitalicio, incluso la figura del diputado vitalicio, dan garantías y entreguen en paz. No solamente es ganar, sino que también reconozcan el triunfo y luego que entreguen el gobierno. Al tener el gobierno el nuevo presidente de la República, que debe ser moderado, y allí es donde encaja perfectamente la figura de Edmundo González por ser un diplomático de carrera y que nos ha demostrado a través de sus mensajes en estos últimos días que habla de reconciliación nacional, que no habla de venganza, que no habla de revanchismo ni de persecuciones. Es el momento y la gran oportunidad que hay incluso para que los del gobierno tengan una salida por la puerta grande. Aquí los odios, las diferencias, hay que dejarlas de un lado. Las peleas ideológicas hay que dejarlas de un lado. Ese tema de izquierda, derecha, extrema izquierda, hay que dejarla de un lado. Aquí es el momento de un gobierno de centro político que garantice la estabilidad y la paz de la República, la gobernabilidad, que realice una gobernanza que nos permita alcanzar el progreso económico para todos los venezolanos. La mayoría de los venezolanos esperan soluciones, respuestas a sus problemas económicos. Pidan una transformación de la educación, un cambio en el sistema de salud, sistema de pensiones, de la recuperación del poder adquisitivo. Esos son los temas que más le interesan a los venezolanos.
Aquí ese acuerdo de gobernabilidad tiene que ser entre todas las partes, todos los candidatos, todos los sectores. Hay que garantizar la convivencia política, el respeto, la tolerancia y la pluralidad. Eso sería un acuerdo democrático. Sería garantizar el ejercicio de la democracia liberal, que es la misma democracia que está dentro de la Constitución, que garantiza las libertades, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos. Y el mundo también está muy preocupado y apuesta a ese cambio en paz en Venezuela, a un acuerdo de gobernabilidad entre todas las partes. Geopolíticamente hay un interés especial en que eso ocurra. Nuestros vecinos, Brasil, Colombia, Estados Unidos y el resto de los países están muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela, que están apostando a que aquí ocurra un proceso democrático, un cambio democrático. Por supuesto que al gobierno, cuando se le habla de transición, no les gusta, porque ellos van a luchar, van a competir, van a tratar de quedarse, van a maniobrar para quedarse. Pero es evidente, es contundente el deseo de cambio que tienen la mayoría de los venezolanos. Aquí tenemos que ver nuestra historia, revisarla muy bien. Aquí no se puede apostar a que el pueblo se desborde, porque aquí, si hay maniobras para detener ese cambio político, aquí hay que evitar un desbordamiento del pueblo venezolano, que no es conveniente, pero el mismo proceso electoral, si se realiza y se respeta el resultado electoral, será muy difícil que ocurra un desbordamiento social. Por supuesto que hay negociaciones internacionales en estos momentos, directamente con el gobierno venezolano, por el petróleo, por el gas, apostando a un cambio político. Y esas negociaciones están allí. Hay un preacuerdo que uno desea que ese preacuerdo se convierta en un acuerdo por Venezuela, en un acuerdo de gobernabilidad. Hay rumores políticos también y acciones de algunos radicales del gobierno que apuestan a que ese preacuerdo no continúe. Así como el preacuerdo ha impedido que eliminen la tarjeta de la unidad, también buscan que ese preacuerdo no continúe y a través de una sentencia buscar eliminar la tarjeta de la unidad. Pero están muy equivocados los del gobierno si creen que van a detener el deseo de cambio que hay en las calles de Venezuela, porque lo han hecho muy mal, ha sido una gestión pésima, un caso contundente a una gestión que tiene al país en una crisis estructural. Y los venezolanos en su mayoría se expresan a favor de un cambio político y de un cambio económico. Y a través de un cambio democrático se puede lograr el levantamiento de las sanciones y que se inicie la confianza para todo el país. Porque algunos hablan de las garantías constitucionales, jurídicas, para que vengan las inversiones. Pero es que allí está la Constitución Nacional, donde están esas garantías. El problema está cuando tú como gobierno no inspiras la confianza a través de tus acciones, por tus contradicciones, por tus ideologías. Y sobre todo cuando hablas del socialismo del siglo XXI, lo que haces es espantar a los inversionistas por temor a las expropiaciones, por el irrespeto a la propiedad privada. Porque no solamente es la garantía constitucional, las garantías jurídicas, es el respeto a la Constitución y a las leyes. Son tus acciones las que mostrarán como gobierno si eres confiable o no eres confiable. Pero aquí tampoco va a venir ningún inversionista si no hay paz en la República. Aquí las peleas, las diferencias, hay que dejarlas de un lado. Incluso si el gobierno llegara a inventar de eliminar la tarjeta de la unidad, le tocaría a la oposición tomar una decisión quién sería el candidato entre los que quedan. Incluso si eso no llegara a ocurrir, porque hasta el momento observamos que ese preacuerdo se puede convertir en un acuerdo. Pero como aquí todo es posible y en la política todo es posible, nosotros apostamos a que continúe la candidatura de Edmundo González por ser un diplomático y por ser la mejor garantía para hacer un cambio sin persecuciones, un cambio a través de los acuerdos, que lo conocen bien los que son de la carrera diplomática, conocen sobre la materia, y así ocurra. Aquí los opositores tienen que entender que hay que sumar a la mayor cantidad
de factores posibles y que el presidente de la unidad nacional tiene que ser el presidente de todos, va a ser el presidente incluso de Maduro, de Diosdado, de los Rodríguez y de todos los venezolanos. Aquí hay que hacer un llamado a los otros candidatos, incluso allí hay un candidato que es muy serio, que siempre lo hemos conocido como opositor, que incluso él puede declinar a favor de Edmundo González y a la hora de otro escenario también puede representar a la oposición, que es Enrique Márquez. Enrique Márquez, quien jugó un papel fundamental en el triunfo de la oposición en el 2007, quien se presentó ante las puertas del CNE para reclamar el triunfo cuando no se daban los resultados. Siempre nos ha demostrado que ha sido un opositor a carta cabal. Allí no tienen por qué estar aquellos que andan con posiciones de peleas, de diferencias, atacando a Enrique Márquez y tampoco a los otros, porque hay que hacerles un llamado a todos, que aquí todos somos necesarios para concretar el cambio y por supuesto que ellos también entiendan que la mayoría está en estos momentos y quien tiene la primera opción de triunfo es Edmundo González. Que no pueden estar a espaldas del país, que no se vayan por un barranco histórico, mejor dicho, que no se vayan para un basurero histórico, que aquí somos todos necesarios para sacar a Venezuela de la crisis estructural. Igualmente hacerle el llamado al gobierno nacional, a los del PSUV, que Venezuela es de todos y que el pueblo tiene una decisión contundente, que el pueblo quiere el cambio político, que el sol no se puede tapar con un dedo, que la realidad no se puede ocultar, que no se puede estar a espaldas de la realidad. Esa es la verdad que está en las calles de Venezuela. Y los del gobierno también tienen que dar el ejemplo, los del PSUV deben bajar la confrontación, así como la deben bajar aquellos que siguen en el tema de la confrontación y la pelea, porque hay que garantizar que el cambio se concrete, se mantenga en el tiempo y que sea en paz, porque aquí a nadie le conviene que haya una guerra civil, que haya un desbordamiento social. Eso no es conveniente, pero eso puede ocurrir si los políticos de ambas partes no ven que ese pueblo está decidido a favor del cambio político, del cambio de gobierno. Y lo más inteligente es llegar a unas reformas constitucionales, a unos acuerdos de reformas constitucionales que den las garantías para que nadie tenga temor del cambio que tiene que ocurrir, del cambio que desea la mayoría de los venezolanos. Eso es posible. Hemos llegado al final del programa. Creo que estas reflexiones son necesarias en estos momentos de tanta incertidumbre, de tantos rumores políticos. Todos los venezolanos tenemos que apostar a un cambio con contundencia, a un cambio en armonía, en equilibrio. Gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Nos vemos el próximo domingo. Chao, gracias, feliz día.